Nunca pensé que algo tan cotidiano como el metro se convirtiera en el escenario de mi mayor pesadilla. Me llamo Gabriel Andrade, tengo 38 años y hasta hace poco era empleado administrativo en una oficina del centro de la ciudad. Todos los días tomaba la línea 3 para ir y volver del trabajo. Mi rutina era simple, metódica, segura, pero una noche todo eso cambió. Todo lo que te voy a contar pasó hace poco más de un año. He intentado olvidarlo. He buscado explicaciones racionales, médicas, incluso psiquiátricas, pero ninguna versión me tranquiliza, porque lo que viví no puede explicarse. Y si estás leyendo esto, si estás escuchando mi voz, si alguna vez bajas a un andén vacío, cuando ya no queda nadie, revisa 2 veces si ese tren que estás por tomar realmente tiene conductor. Esa noche salí tarde de la oficina. Me había quedado corrigiendo unos reportes. Eran las 23:10 y el metro cerraba a la medianoche, así que apuré el paso. Cuando llegué a la estación Independencia, noté algo raro. Ni personal, ni limpieza, ni vigilancia. Solo un vendedor callejero guardando sus cosas y un tipo dormido en uno de los bancos del andén contrario. Lo raro es el silencio. No es normal. Este era otro tipo de silencio. Como pesado, como si el sonido hubiese sido absorbido por algo que no podía ver. Bajé al andén, el cartel electrónico marcaba: próximo tren en 3 minutos, servicio limitado. Me pareció extraño. No era feriado. No había obras ni interrupciones anunciadas. Pensé que era el tren acercándose, pero no venía por las vías principales, sino por el costado oscuro, donde hay mantenimiento. Me puse de pie, y de esa oscuridad salió una formación vieja, oxidada, con los vidrios empañados. No llevaba luces frontales, solo una luz tenue, amarillenta, parpadeando en el fondo del vagón. Miré el reloj, 23:18. Pensé, si no me subo a este me voy a quedar varado. Seguro es una unidad vieja que pusieron como refuerzo. Entré y me senté cerca de la puerta. El vagón olía a humedad, a madera quemada. Algo en el asiento crujía. Intenté abrir la app del transporte para verificar la formación, pero no había señal, nada. Y ahí fue cuando noté el primer detalle imposible. En el asiento de enfrente, alguien había dejado un diario, pero la fecha era del año 1998. El diario estaba arrugado, manchado. Lo abrí por curiosidad. Lo que encontré fue perturbador. En la página central había una nota con el titular: desaparecen 5 pasajeros en túnel clausurado del subte. Se sospecha sabotaje. La foto mostraba el andén de una estación que no reconocí. El nombre estaba borroso, pero alcanzaba a leerse. Estación A. Intenté leer más, pero en ese momento las luces del vagón parpadearon violentamente y escuché la puerta abrirse en el extremo opuesto. Me giré de golpe. Había alguien parado al fondo. Un hombre, vestido con un uniforme de guardia antiguo. Tenía algo en la cabeza, como una gorra o visera que proyectaba sombras sobre sus ojos. Era como si el vagón se hubiese congelado y él fuera lo único que podía moverse. Cuando llegó a la mitad del vagón, el tren frenó en seco. Ni tenía nombre, solo una pared de concreto, oscura, con bancos de madera podrida y una cartelera destruida que decía: salida final. Solo ida. El hombre no habló, solo apuntó hacia la puerta abierta con su mano huesuda, como si me estuviera indicando que debía bajarme. Yo negué con la cabeza. Solo cavidades oscuras, hundidas, con algo latiendo adentro. Como gusanos, me eché para atrás. El vagón temblaba. La luz parpadeaba sin control. Y entonces el tren arrancó de nuevo. El hombre se quedó en el andén. Pero antes de desaparecer, me susurró algo que no salió de su boca, sino que se grabó directo en mi mente. Este no es tu viaje, aún. El tren tomó velocidad. Pasamos por estaciones que jamás había visto, algunas con estatuas en vez de bancos, otras donde los túneles estaban llenos de agua hasta la mitad, y otras donde no había más que filas de ataúdes abiertos, y en cada una las puertas se abrían, pero nadie subía, y yo seguía ahí, encerrado, solo, en una línea que no estaba hecha para los vivos. No sé cuánto tiempo estuve en ese tren. No había relojes, y cada estación que pasábamos era más imposible que la anterior. En una vi una mujer parada de espaldas, con un vestido de novia, cubierta de sangre. En otra había una fila de niños en pijamas, tomados de la mano, con los ojos vendados. Y en una tercera no había nada, solo mi reflejo proyectado en el andén, pero más viejo,
mucho más viejo. Me puse de pie, caminé por el vagón. Pasé al siguiente y al otro, todos iguales, oscura. Al lado un cuaderno. Lo abrí. No tenía nombre, pero la letra era legible. Solo había una frase repetida en todas las páginas. No entendía al principio, pero entonces el tren se detuvo de nuevo. Las puertas se abrieron y por primera vez vi algo familiar. Era la estación Parque Sur, la que quedaba a 10 minutos de mi casa, pero estaba completamente vacía. No había carteles, ni luces, y al cruzarlo no salí a la calle. Salí de nuevo al andén, del otro lado, donde había empezado. Era como si el túnel me hubiera tragado, como si el metro ya no fuera un medio de transporte, sino una trampa. En el banco donde me había sentado al inicio, había alguien, yo mismo, sentado, esperando, con el diario viejo en las manos. Me acerqué con cuidado. Ni otro, yo no reaccionaba. Estaba inmóvil como una estatua, pero cuando estuve a menos de 1 metro, alzó la vista, y ahí entendí. No era un reflejo, no era un sueño. Subiste porque querías olvidar, pero el tren nunca olvida. La garganta se me secó. Intenté hablar, no pude. Él se puso de pie, dejó caer el diario y me ofreció su lugar en el banco. Todos dejamos algo atrás, un recuerdo, una culpa, un cadáver. ¿Qué vas a dejar vos? Recordé, mi mamá. Había muerto sola. Yo no fui al hospital ese día. Nunca me perdoné por eso. Y entonces entendí. Este tren solo lleva a los que cargan con culpas que los arrastran. Y una voz nueva resonó en los parlantes oxidados. Última estación. Pasajero redimido. Descenso permitido. Las puertas se abrieron, la estación estaba vacía, pero esta vez salí, y cuando giré, el tren ya no estaba. A veces veo el vagón pasar por una vía muerta, oxidado, silencioso, y a través de las ventanas me veo a mí mismo sentado, leyendo un diario, esperando, como si todavía no hubiera bajado del todo. Y ahora lo sé, el tren siempre vuelve, y la próxima vez no va a dejarme bajarme otra vez. La mayoría de la gente piensa que lo más peligroso del metro son los robos o los accidentes, pero te puedo asegurar que lo peor no está en lo que podés ver, sino en lo que elegís ignorar. Me llamo Ernesto Valverde, tengo 42 años y hace más de 2 décadas que trabajo en mantenimiento subterráneo en la red de transporte de esta ciudad. He visto cosas, he pasado noches enteras recorriendo túneles, cambiando sistemas de ventilación, inspeccionando filtraciones, pero nunca nada me marcó tanto como lo que pasó en el pasillo 4 de la estación Puente Sur. Y lo que te voy a contar no es producto del insomnio ni del encierro. No es una historia para asustarte por entretenimiento. Es un aviso, porque a mí me tocó ver lo que hay abajo. Y una vez que ves, ya no podés dejar de mirar. Era una noche común, enero, calor húmedo. Los trenes ya habían dejado de correr. Nos habían asignado una verificación rutinaria en el sistema eléctrico del tramo, entre Puente Sur y Catedral. Mi compañero Luis me ayudó a bajar por la entrada técnica. Eran casi las 0:45. Íbamos a inspeccionar los conductos que conectaban las cámaras de cableado con las puertas de emergencia. Una tarea aburrida, sí, pero no necesaria. Nos dividimos para ir más rápido. Yo tomé el sector del pasillo 4, un tramo que conecta lateralmente las líneas 2 y 3 bajo tierra, donde antes había una estación proyectada que nunca se habilitó. Ese lugar siempre me incomodó. Tiene una acústica extraña. Todo suena como si te hablaras, vos mismo en eco. Caminé los 200 metros hasta la caja de empalme, y ahí fue cuando vi algo raro. El interruptor estaba bajado, y al lado había marcas de barro seco, como de pisadas, descalzas, vestida con lo que parecía una bata blanca manchada de tierra, pelo largo mojado, cubriéndole el rostro. Estaba de pie. Pensé, un indigente se metió por alguna rejilla o puerta sin cerrar, pero entonces levantó el brazo y con los dedos empezó a rascar la pared. Se giró levemente y en ese segundo vi su rostro, o lo que quedaba de él. No tenía ojos. Los párpados estaban cosidos. Retrocedí 3 pasos de golpe. Ella giró por completo y entonces abrió la boca, pero no dijo nada. Solo dejó salir un sonido, como si arrastrara piedras mojadas por el piso. Era un gruñido seco, profundo, antinatural. Corrí. Volví al punto de conexión con la línea 3. Luis no estaba.
Lo llamé por la radio. Nada. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no era Luis. Era otra cosa. Era yo, pero más joven, con el uniforme limpio, con la mirada perdida y la piel pálida como cera. Me observaba sin parpadear y detrás de esa figura volví a estar ella, la mujer. Me quedé congelado. El reflejo de mí mismo, o lo que fuera esa figura. No respiraba, pero sonreía. Y detrás ella, la mujer, moviéndose lento, casi flotando sin hacer ruido, con esa bata blanca que ahora noté mejor. Tenía letras bordadas, pero días después me volverían a aparecer en sueños. Sick, Pub. Ese 4 era parte del uniforme de un paciente, o de una paciente, de un hospital, o algo parecido. Me obligué a retroceder. Golpeé la pared buscando la puerta de emergencia. No la encontraba. Corrí sin rumbo por el pasillo. Los focos explotaban con cada paso. Y me detuve solo cuando encontré una de las bocas de ventilación lateral. Me metí sin pensar. Avancé a ciegas, gateando entre polvo, humedad, ratas, hasta que vi luz al fondo. Y salí. Era el mismo pasillo 4, pero diferente. Estaba limpio, restaurado, iluminado. Y había gente. Enfermeros, pacientes, guardias, sentada en una camilla, esposada. Un médico la observaba, anotando en una tabla. Le preguntaba cosas. Está fijada al sector 4, decía el médico. No responde a los sedantes. Siente la presencia incluso cuando la trasladamos. ¿La presencia?, preguntó otro. Una sombra sin rostro que se arrastra por los pasillos cuando apagamos las luces. Lo único que repite es lo mismo. No me cierren los ojos. No quiero verlo otra vez. Salí gateando hacia atrás. Y lo peor, ella estaba parada frente a mí, esperando, con los párpados cosidos, con la boca entreabierta, temblando, como si quisiera hablar, pero no pudiera. ¿Qué querés?, le dije, con la voz quebrada. Ella levantó el brazo y con una mano seca, huesuda, me señaló la pared. Ahí, con sangre vieja, estaba escrito, vos lo sabías, que no era mi responsabilidad. Pero cuando vi esa pared, con las letras grabadas a sangre, recordé. Yo era nuevo en el equipo. Estaba en mi primer mes. En una madrugada nos llamaron a sellar un pasillo lateral de la estación Puente Sur. Se había reportado un colapso parcial. Filtración, dijeron. Riesgo de derrumbe. Pero cuando llegamos, el lugar ya estaba acordonado. Había policías, pero ninguno con uniforme regular. Solo trajes grises, gafas, papeles en mano. Nos dijeron que no hiciéramos preguntas. Solo había que colocar las placas de acero, sellar con concreto rápido y cerrar el acceso para siempre. Yo vi una camilla abandonada cerca del túnel. Y lo peor, vi una huella de sangre en el suelo. Era como si alguien hubiera sido arrastrado y dejado ahí. Pregunté qué había pasado. Uno de los supervisores me miró fijo y dijo, fue un error administrativo. El pabellón psiquiátrico se conectaba al túnel por un sistema viejo y se quedó encerrado. No pudieron sacarla. ¿La sacaron a quién? Ya no está. Y si preguntas otra vez, no vas a seguir trabajando acá. Volví a mi casa esa noche con las manos manchadas de concreto. Literalmente ayudé a enterrar algo vivo. Y lo había olvidado. O me obligué a olvidarlo. Pero esa mujer, esa cosa, nunca se fue. Estaba otra vez en el túnel. Ella me miraba sin ojos. Y ahora entendía por qué me perseguía a mí. No quería justicia. Quería que alguien recordara, que alguien abriera esa pared, que el mundo supiera lo que ocurrió. Y entonces escuché un sonido seco, como un clavo cayendo al piso. Era mi linterna, había caído de mi mano. Y con ella se encendió la radio, sola. Se escuchó la voz de Luis. Ernesto, tenés que venir. Llegué al cuarto. La puerta estaba abierta y adentro estaba Luis. Luis estaba colgado, inmóvil, pero no muerto. Su pecho subía y bajaba, apenas, como si luchara por quedarse ahí, como si algo lo sujetara desde adentro. La mujer no me miraba, solo estaba de espaldas, moviendo los dedos lentamente, dibujando algo en el aire. Y de pronto escuché voces que decía, estoy viva, no me cierre, todavía estoy viva. Mis piernas flaquearon, caí al piso, la linterna temblaba entre mis dedos. El haz de luz revelaba algo que antes no estaba en la pared del cuarto. Un espejo, roto, honto espejo.
pero todavía reflejaba, y ahí me vi. Pero no era yo. Era el Ernesto de hace casi 2 décadas, con la ropa limpia, con los ojos vacíos, con el uniforme de técnico B. Y sonreía. Ella se giró al fin. Se acercó caminando lento. No hablaba, pero su mirada, aunque sellada con hilos negros, se sentía directa, intensa, definitiva. Me tomó la mano, la colocó sobre su pecho y ahí lo supe todo. No era solo una paciente, no era una alucinación. Era la hija del arquitecto que diseñó el tramo entre líneas 2 y 3. Sufría de esquizofrenia severa. Vivía bajo tratamiento en el pabellón psiquiátrico, conectado por error a los túneles. Y cuando intentaron buscarla, decidieron no hacerlo, porque admitir que una mujer mentalmente inestable había entrado a un túnel activo era una condena política y mediática. La encerraron, y a los pocos días la sellaron viva. Firmé el acta de cierre, sin leer, sin preguntar. Ella se inclinó, y por primera vez habló con una voz humana. Su boca sangraba al hacerlo. No quiero que mueras. Quiero que le digas a todos que bajo esta ciudad hay muertos que caminan y que algunos no murieron del todo. Desperté en el hospital. Me encontraron en estado de shock, caminando por las vías del tramo inhabilitado. Luis fue hallado en el depósito técnico, inconsciente, sin lesiones. Dice que no recuerda nada. Yo no volví a trabajar, renuncié a todo. Pero cada noche escucho el tren pasar, aunque no haya vía cerca, y a veces, cuando cierro los ojos en la cama, siento que alguien me rasca la frente, como si quisiera abrirme los párpados. Hay un momento en el que el silencio de las cámaras pesa más que cualquier grito. Un instante donde la imagen fija de un pasillo vacío no te transmite tranquilidad, sino amenaza. Tengo 36 años y trabajo como supervisor de videovigilancia para la red subterránea de esta ciudad. Mi tarea consiste en pasar entre 8 y 12 horas en un cuarto sin ventanas, observando en simultáneo casi 300 cámaras de seguridad, todas ubicadas en distintas estaciones, andenes, accesos técnicos y túneles. Pero lo que vi no tiene explicación y no es una exageración, ni producto del cansancio. No soy creyente, ni supersticioso, no creo en fantasmas, pero sí sé lo que vi. Todo empezó con una notificación del sistema central, un código RI41, que corresponde a movimiento no autorizado en zona clausurada. Sucede a veces, algún curioso se mete por la salida equivocada. Una rata grande puede activar el sensor, incluso una bolsa de basura flotando por la corriente de aire. Pero esa vez no era eso. Una parte que lleva más de 30 años cerrada por un error estructural. Se suponía que debía ser un intercambiador, pero nunca se habilitó. Cuando abrí la cámara, vi el pasillo vacío, con una iluminación que no debería estar funcionando. Y al fondo, una figura. Al principio pensé que era un fallo de imagen. Un pixelado raro, pero no, era una persona. Estaba parada de espaldas, con el cabello muy largo, cayendo sobre una chaqueta sucia. No se movía, solo estaba ahí, quieto. Era como si esa persona supiera que yo le estaba mirando. Llamé al jefe de control de zona. Bruno, me dijo con tono cansado, eso está inhabilitado hace años. No puede haber nadie. La entrada está sellada desde el 94. ¿Y la luz? ¿Por qué está encendida? Silencio. No colgué. Solo cambié de cámara. Fui hacia la 48C, ubicada justo unos metros más adelante. En el mismo túnel. La activé. La imagen cargó y la figura ya no estaba en 48B. Ahora estaba en 48C y se movía, lento, como si supiera dónde estaban las cámaras. No caminaba, deslizaba los pies, sin levantar los talones. Las cámaras registraban su paso con cortes eléctricos breves, como si su presencia interfiriera con la señal. Los focos parpadeaban, las alarmas internas marcaban interferencia, aunque eso solo suele pasar en tormentas o cuando hay sabotaje. Pero en el túnel clausurado no había electricidad externa. Nada debería estar funcionando. Sin embargo, cada luz se encendía cuando él pasaba. Seguí revisando el archivo del sistema. Busqué la etiqueta del tramo. Ahí fue cuando lo vi, la carpeta oculta. Tuve que ingresar con un permiso especial, uno que solo usamos para eventos de emergencia. Y lo encontré, videos, registros, grabaciones sin audio,
recortes de vigilancia entre los años 1993 y 2008, y todos ellos mostraban lo mismo. Gente caminando por la estación Olmo, sin saber cómo entraban en el pasillo clausurado. Se perdían entre las sombras, a veces de fondo, pero siempre ahí, siempre él. Un ingeniero viejo, al que conocí en mis primeros años, me había hablado una vez de un rumor. Decía que había sido construido por error, como parte de una expansión que nunca se aprobó, pero que, durante unos meses, se utilizó clandestinamente para redirigir trenes de prueba. Algo salió mal. Un trabajador desapareció. No lo encontraron nunca. La leyenda dice que el túnel fue sellado en secreto con el cuerpo adentro. Nunca le creí. Hasta ahora. Volví a las cámaras. Estaba en la plataforma del supuesto andén 13. Una cámara mostraba una formación detenida, oxidada, sin número. Y dentro puedo jurar que había personas sentadas, o cuerpos, y al lado del tren, él, de pie, mirando hacia la cámara. La imagen era mala, pero el zoom reveló lo que decía el cartel. Bruno Melgarejo, te estamos esperando. Esa noche no volví a casa, no podía. Me quedé solo en la sala de monitores, mirando una y otra vez esa última imagen. El cartel con mi nombre, el tren inmóvil, la figura a su lado, apuntando a la cámara con un dedo largo y flaco, como si me acusara de algo. De pronto, sonó el teléfono interno. Número oculto. Eso no es posible. Los teléfonos del sistema son cerrados. Solo comunican entre estaciones específicas. Atendí. Bruno, dijo una voz idéntica a la mía. Tengo mi linterna y mi tarjeta maestra. Bajé a la estación Olmo a las 3:27 am. Nadie más estaba despierto. Salté la reja que conecta con el pasillo viejo, el que aparece en los planos como fuera de servicio por reestructuración 1994. Pero lo que encontré no era lo que esperaba. La puerta de metal estaba abierta, y más allá, un túnel limpio, iluminado, como si estuviera en uso, pero no hay forma de que lo esté. No hay electricidad allí, y sin embargo, cada lámpara encendía a medida que yo avanzaba. Caminé con el corazón latiéndome en los oídos. Pasé junto a las cámaras que antes había visto desde el cuarto de control. Reconocía cada ángulo, cada rincón, y al llegar a la intersección que debía estar tapiada, la vi, una escalera mecánica encendida. Subí, y frente a mí apareció un andén largo, silencioso, y personas, muchas, de pie en completo silencio, algunas con trajes de oficina, otras con uniformes escolares, y una mujer mayor, de ojos hundidos, que al verme asintió. Ella no respondió, solo señaló el tren. «Usted está en la lista», dijo una voz detrás de mí. Era el hombre sin rostro. Sus manos eran huesudas, y su boca no era boca, era una costura mal cerrada. «¿La lista?», pregunté. «Los que miran, los que ven todo, pero no hacen nada. Ustedes». Pero el túnel ya no era el mismo. Las luces se apagaban tras de mí, las cámaras giraban solas, muchas voces susurrando mi nombre, una y otra vez, desde adentro de los parlantes del techo. «Bruno, Bruno, Bruno». Corrí hasta desmayarme. Desperté en la sala de seguridad. Nadie me vio salir. No hay registro de mi tarjeta esa noche. Las cámaras que antes mostraban al hombre y al tren, ahora están en negro, inaccesibles, con fecha 13 de noviembre de 1994, y un mensaje reservado para Bruno Melgarejo. Andén 13, última parada. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, veo ese tren, y sé que cuando muera, no importa cuándo o cómo, va a estar esperándome. Nunca pensé que el encargo final de una materia me arrastraría a un pozo del que no he podido salir. Cuando estudias arquitectura, uno cree que lo más difícil es memorizar normativas, dominar programas, soportar las críticas. Pero nadie te prepara para descubrir que algunas estructuras no fueron diseñadas para funcionar, sino para encerrar. Mi nombre es Camila Reynoso, y esta historia comenzó hace 1 año y medio, cuando cursaba la materia de Patrimonio Urbano Subterráneo. Mi trabajo final consistía en documentar la historia no oficial de una estación de subte abandonada. Debíamos presentar planos originales, modificaciones, relatos orales y, si era posible, imágenes del lugar. Había muchas opciones: estaciones fantasma de líneas que nunca se inauguraron, túneles cancelados, salidas de emergencia clausuradas. Yo elegí trabajar sobre la estación Orquídea. No aparece en los planos actuales,
pero en archivos del Ministerio de Obras Públicas de 1956 sí figura una estación pequeña, construida como parada técnica entre las estaciones actuales de Marulanda y Bosque. ¿Por qué fue desactivada? No por morbo, por curiosidad. Lo primero extraño fue que ningún profesor quiso hablar del tema. Uno de ellos, el más viejo, directamente se negó a orientarme. Yo pensé que exageraba, pero ahora entiendo, porque ese lugar no fue cerrado por un error técnico, ni por recorte presupuestario. Fue enterrado vivo. Contacté con ex empleados del subte, revisé archivos, solicité permisos. La estación existió, claro, me dijo sin rodeos, pero no era para el público. Era una estación de contención. Me mostró un mapa viejo, donde se veía claramente un desvío entre Marulanda y Bosque, una bifurcación hacia una plataforma más corta, sin salida de emergencia. Me dijo que una vez, por accidente, un tren con pasajeros fue desviado a esa plataforma. ¿Y qué pasó?, pregunté. Nunca regresó. Tomé eso como una leyenda urbana, pero mi mente no lo soltaba. Con cada registro del desvío, con los boletos que aparecían marcados con vagón 6 y con las pocas fotos en blanco y negro que aún existían. En todas esas imágenes, el último vagón siempre estaba oscurecido, como si se hubiera velado. Nadie podía decirme quién lo diseñó, ni para qué. Así que decidí hacer lo que nunca debía haber hecho. Bajé. Fue un sábado por la noche. Esperé a que cerraran la estación Marulanda. Tenía una llave antigua que me dio don Agustín, con la advertencia de que no cruzara la reja oxidada. La crucé igual. El aire era espeso. Había humedad en las paredes. Conté los pasos. Busqué el punto exacto donde, según los planos, debía estar la bifurcación. Y ahí estaba. Un desvío apenas visible, cubierto de escombros. Retiré una madera y vi una vía antigua, angosta, que giraba a la izquierda y descendía apenas unos metros. La seguí, y entonces la vi. La estación Orquídea. Todo era viejo, pero aún funcionaba de manera extraña, como si el lugar no quisiera apagarse. Me acerqué al borde del andén, y ahí lo escuché. Un tren viniendo desde el fondo del túnel. Pero eso no era posible. No había energía activa en ese ramal. Sin embargo, vi las luces y el sonido de las ruedas. No era el mismo de los trenes actuales, y se abrieron las puertas. Estaba vacío, pero no completamente. En el fondo del último vagón vi a alguien, una mujer, vestida de blanco, y me miraba. No dijo nada. La misma cicatriz que tengo en el dedo pulgar izquierdo. El mismo lunar cerca de la muñeca. Era como mirarme en un espejo, pero un espejo que no devolvía el reflejo al instante. No podía moverme. La mujer del fondo, que tenía mi rostro, seguía señalándome. Me sentí empujada, no físicamente, era algo mental, como si el tren me absorbiera desde adentro. Di un paso, otro, crucé el umbral del vagón y las puertas se cerraron, sin ruido, sin prisa, como si siempre hubieran estado esperando que yo entrara. Adentro hacía frío, un frío seco, distinto al de los túneles. Los rostros que veía eran conocidos. Mi profesor de historia urbana, que había muerto el año pasado, mi prima Lucía, fallecida en un accidente de moto, y más atrás mi madre, pero no como la recordaba, sino más joven, con el mismo vestido con el que fue enterrada. Todos me miraban, sin decir nada, solo miraban. Y en el asiento del fondo, junto a la figura con mi rostro, había una libreta, firmado por Alejandro Reynoso, mi abuelo. Lo abrí, lo primero que leí me dejó sin aire. Diseñamos vagón 6 como un receptáculo, como una trampa para contener todo lo que el sistema no podía admitir. El vagón es un pozo ciego, una boca cerrada que no debe abrirse. Y luego, el sacrificio era necesario. Debía haber un vínculo sanguíneo que lo sellara. La línea entera debía pasar por esa estación al menos una vez cada 40 años para renovar el ciclo. Pero lo cerraron, lo enterraron, lo interrumpieron. Y ahora algo se está filtrando. Quise bajar, golpeé la puerta, presioné el botón de emergencia, pero el vagón no se detenía, ni avanzaba. Parecía suspendido en un túnel sin fin. Las luces internas empezaron a apagarse de a una. Cada vez que una se extinguía, una de las figuras desaparecía. Primero Lucía, después el profesor, después mi madre, hasta que solo quedamos dos, yo y la otra yo. Ella sonrió, abrió la boca y dijo con mi voz. Y luego,
con un tono seco, como si hablara desde adentro de una caverna. Vos sos la siguiente. Me desperté en mi cama, o eso creí, pero no era mi cama ni mi cuarto. Estaba en una habitación sin ventanas y una lámpara colgando del techo. Intenté gritar. No pude, y frente a mí, sentada, una mujer vestida de blanco, mi misma cara. Nadie me creyó después. Me encontraron en un hospital abandonado, sin documentos, sin explicación de cómo llegué ahí. Lo único que tenía conmigo era un boleto, marcado con la palabra orquídea. Cada tanto, cuando cierro los ojos, escucho el tren. Y sé que no fue un sueño, porque desde entonces mi reflejo tarda medio segundo más. Nunca pensé que lo que más amaba, mi trabajo, se convertiría en lo que más temo. Durante casi 15 años conduje trenes en la línea 7 del metro de la Ciudad de México, la que va de El Rosario a Barranca del Muerto. Miles de viajes, miles de rostros. El subterráneo es como un corazón que late sin descanso, y yo por años me sentí su pulso. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, la escucho. La voz es la voz que vive entre los túneles. Una voz que no quiere que salgamos. Todo comenzó en un turno nocturno. Los más tranquilos, según los novatos. Pero los viejos sabemos que el turno de la noche es otro mundo. Te explico. Después de las 11:30 p.m., las estaciones empiezan a vaciarse. A las 12:00 ya no hay pasaje regular. Solo quedan los últimos rezagados y los trenes de retorno. Yo estaba asignado a un servicio de maniobra técnica. Trasladar una unidad vacía desde Mixcoc hasta el Rosario por túnel directo. Sin paradas, línea limpia, radio funcionando, luces en orden. La ruta estaba despejada, pasé por Tacuba, todo bien, pero al acercarme a la intersección subterránea que conecta con la línea técnica, noté algo. Una luz encendida al fondo de un pasillo lateral. A los pocos segundos, la radio comenzó a emitir un ruido extraño. No estática, era como si alguien estuviera respirando dentro del sistema. Llamé al puesto central, no hubo respuesta, solo un sonido seco. Como si alguien colgara el auricular. Desde adentro del vagón me giré por instinto. Y ahí estaba, una figura. En el último asiento del vagón 3, vestida de negro, sin rostro visible. Pisé freno de emergencia. Me levanté. Revisé cada vagón. Estaban vacíos, completamente vacíos. Volví a la cabina. Retomé el control. Intenté convencerme de que fue un reflejo. Un juego de luces, pero entonces la radio volvió a activarse. Y esta vez escuché una voz. No pares en la próxima estación. Esa frase. El problema era que yo no debía detenerme en ninguna estación. Todas las estaciones estaban cerradas. Y sin embargo, vi luces prendidas en San Joaquín. Eso fue lo que más me perturbó. Las luces de andén, encendidas, y no solo eso. Gente en el andén, como si esperaran el tren, con carteles, con mochilas, con caras, sin expresión. Estaban completamente quietos. Y cuando el tren pasó de largo, porque no podía detenerme, todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Algunos tenían vendas en los ojos, otros no tenían boca, cabello lacio, negro, vestida con un uniforme antiguo del metro, uno que ya no se usa desde los años 80. Ella me sonrió y levantó una mano. Tenía en ella mi nombre, escrito en marcador negro, sobre la palma. Volví a acelerar, no podía detenerme. Me repetí que era el cansancio, la tensión, el encierro, pero la radio seguía encendida. Pasé refinería, luego Camarones. La cabina empezó a enfriarse de golpe. La temperatura bajó más de 10 grados en segundos, y en la pantalla de la consola, donde normalmente se ve el trazado de la ruta, apareció algo que nunca había visto. Estación siguiente. Obsidiana, eso no existe, ni en línea 7, ni en ninguna línea. Y sin embargo, a lo lejos, vi un andén. Obsidiana no era como las demás estaciones. Las paredes estaban cubiertas con azulejos negros, brillantes, como espejos oscuros. Había símbolos tallados con precisión en la cerámica. Nadie en el andén, nadie en los pasillos. Solo una cosa, una silla de ruedas en medio del andén, de espaldas al tren. Pasé de largo, pero el reflejo de la cabina mostró algo que no estaba ahí. Un hombre en la silla, con uniforme de maquinista y sin rostro. Pisé freno otra vez. Cometí el peor error. Detuve el tren. Se apagaron todas las luces. Ni ventilación, ni mi respiración. Solo silencio. Pero después
golpes. Mis pies se movían sin que yo los mandara. La estación obsidiana tenía un aroma espeso. A fórmula y tierra húmeda, avancé hacia la silla de ruedas. Estaba vacía, pero sobre el asiento había una libreta, con manchas de humedad. Era un cuaderno de bitácoras. Nombre: Marco A. Roldán Cargo, maquinista, fecha de desaparición. Y cada vez se lleva algo. Primero, mi voz. Después, mi reflejo. Y ahora quiere mi nombre. Las puertas se cerraron solas. El tren arrancó. Yo no toqué nada. Pasamos por otras estaciones que tampoco existían. La Quebrada, Torres Negras, fin de línea. Y en cada una, sombras deformadas. Gente que solo me miraba, sin párpados. Cuando desperté, estaba en el depósito de trenes del Rosario. Me dijeron que nunca llegué por vía principal. Aparecí ahí de repente, con el tren detenido, el motor apagado y los registros del trayecto en blanco. No hay huella de mi viaje, ni de las estaciones. Pero lo peor fue esto. Cuando fui a mi casillero, había una nota escrita con marcador negro sobre papel viejo. Gracias por completar la ruta, Javier. Ahora Obsidiana te pertenece. Desde entonces no trabajo más. Pero cada noche, exactamente a las 0:44, escucho un tren pasar y siempre, al mirar por la ventana, veo que el maquinista soy yo. Y en el andén hay una silla de ruedas vacía, esperándome.